Bien, muy buenas tardes. Muchas gracias por la paciencia y lamento no pues haber estado para la reunión del día de ayer. Como les comenté, me sentía mal y pues no estaban las condiciones para que nos reuniésemos. Ya estoy un poquito mejor y entonces pues aquí está el video que les comenté, el video de esta primera sesión. En esta primera sesión, como ustedes pudieron ver en el programa y en las lecturas, espero que las hayan podido revisar porque a propósito de esta primera sesión les voy a dejar unas preguntas en el aula virtual correspondiente a la semana 2. Allí van a entrar y van a ver en el foro un foro. Son preguntas sencillas, son preguntas que si se hizo las lecturas se pueden responder. Es un poquito de reflexión y un poquito de análisis de algunos conceptos que me parecen son conceptos importantes a propósito de que estamos empezando a estudiar en el curso el análisis de la política exterior. Bueno, para la sesión de hoy, entonces, tenemos una breve introducción a lo que es el análisis de la política exterior y también hablar un poquito de la importancia de los análisis comparados de política exterior. Entonces, yo preparé una presentación y la vamos a ver. Ok. Bien, aquí está. Vamos a ver. Perfecto. Bien, entonces, hablando un poquito de la introducción a la política exterior y el análisis, o por qué es importante el análisis comparativo en la política exterior. Tal vez esta sesión vamos a estructurarla en 4 partes. Uno, hablar de algunos 3 conceptos importantes para hacer una diferenciación y tener claridad. Yo sé que ustedes los manejan, pero a modo introductorio. Luego hablar un poquito del aspecto metodológico en el análisis de política exterior, que es sumamente importante, especialmente porque hablamos de análisis comparados y porque, por ejemplo, la próxima semana vamos a hablar de instrumentos de política exterior. Entonces, ¿cómo analizamos política exterior y por qué es importante o por qué es relevante comparar? El tercer elemento, hablar un poquito de la toma de decisiones. En este caso no vamos a entrar a hablar mucho sobre el tema de la toma de decisiones porque eso lo vamos a ver en otro momento, pero sí tal vez el ciclo, o llamémoslo por el momento el ciclo, ya veremos que también se puede cuestionar de la toma de decisión en materia de política exterior. Y luego, los retos del análisis de la política exterior a modo de conclusión. Aquí les dejo las instrucciones para el foro. Básicamente dice acá que con base en las lecturas, los elementos que se abordaron en esta presentación, que tal vez les sean de utilidad, ahí les voy a dejar un video corto que es introductorio a un curso de análisis de política exterior y el profesor que lo presenta hace un análisis muy interesante desde 3 perspectivas. Es un video del London School of Economics. Entonces me pareció relevante, tal vez lo pueden utilizar como un punto de referencia. Y luego les voy a dejar una serie de preguntas, no son muchas. Por favor, yo les pido que hagan 2 participaciones, una tratando de aproximarse a una respuesta a las preguntas y la otra como un complemento o alguna réplica a alguna participación de algún compañero o compañera. Vean que tienen tiempo para el foro, para que no se apresuren y no se estresen. Hasta el domingo 15, no necesito participaciones extensas, eso no me interesa, sino intervenciones que sean pertinentes y de calidad. Ojalá que puedan brindar algún ejemplo que se les ocurra cuando den pues, su respuesta. Conceptos. Bueno, 3 conceptos importantes y yo creo que sería muy conveniente, bueno, es muy predecible iniciar, tal vez recordando un concepto muy básico de relaciones internacionales, que aquí yo me permití dejar uno, que es la introducción de un libro de relaciones internacionales. Vean que yo en la mayoría de espacios, digamos, de diapositivas,
Les dejo la dirección electrónica donde ustedes pueden consultar por aquello de que tengan curiosidad. Entonces, aquí vean que en lo rojo dice que se pueden definir como actividades políticas y de otros aspectos o tipos de interacciones entre dos o más estados. Es decir, lo político entre estados, fundamentalmente, que es tal vez una definición muy básica y que podríamos sí problematizarla, estoy de acuerdo, pero en este momento lo que me interesa es que hagamos una diferenciación. Cuando hablamos de política exterior, cuando hablamos de relaciones internacionales, y otro concepto importante cuando hablamos de diplomacia, que a veces tal vez se confunde mucho no propiamente en la disciplina, pero sí en el lenguaje cotidiano. Y como ustedes sabrán, bueno, la diplomacia es, y aquí yo les dejé un ensayo, que de hecho viene acá la dirección también donde ustedes pueden consultarlo, que dice que en el sentido más amplio la diplomacia se refiere a la conducta de los asuntos humanos por los medios pacíficos, empleando dos elementos importantes, la persuasión y la negociación. Pero bueno, si esa definición tal vez la enfocamos un poco más en la parte política, podríamos decir que, y vean que aquí yo lo dejé en color rojo más abajo, más comúnmente, sin embargo, la diplomacia es utilizada para referirse a los medios por los cuales una política es implementada. Una política, ¿cuál política? La política exterior, en este caso. Y aquí vean que también les dejé, esto es del diccionario de Cambridge, 3 definiciones muy básicas también. Yo sé que podríamos pasar un buen rato problematizando las definiciones, pero esa no es la idea de la sesión. Y no quiero que este video se haga muy largo tampoco porque es muy aburrido. Entonces, 3 definiciones y vean que todas las definiciones se parecen o tienen elementos en común. De hecho, si ustedes recuerdan en la clase anterior, la primera clase donde tal vez hicimos esa pequeña reflexión, una discusión sobre qué era política exterior. Vean que en la primera definición dice que es la política de un gobierno para tratar con otros países, por ejemplo, en materia de defensa o comercio. La segunda definición, que está más vinculada con el área de negocios, dice que son las formas oficiales en las cuales los gobiernos han decidido tratar con otros países. Viene lo mismo, gobiernos, tratar con otros países y los mecanismos, gobiernos, otros países, mecanismos, fundamentalmente. Mencionan 2 áreas que se parecen mucho a la definición anterior, comercio y defensa. Y la otra que es un poco más sencilla, que incluso no es del Cambridge, pero Cambridge la menciona, que es de American Dictionary, dice que son las formas en las que un país trata con otros países. Si nosotros vimos, estábamos hablando de relaciones internacionales, que es lo político entre las naciones. Vimos la definición de política exterior, de diplomacia, que básicamente es los mecanismos de implementar, negociación, persuasión, implementar ¿qué? Pues una política. Y ahorita estamos viendo que la política exterior es esa política de un gobierno para tratar con otro. Esto yo creo que por ser definiciones tan básicas, son definiciones un poco conservadoras o clásicas, que sí deberíamos, y vamos a ver a lo largo de esta sesión, problematizar en el sentido de que se pueden ampliar. Recuerdo la discusión, vuelvo al tema, de que el Estado es el que prevalece, el Estado es el que ejecuta. Allí yo pues diría que sí y no. Sí, porque el Estado sigue siendo un actor relevante y un actor que ejecuta la mayoría de las decisiones en política exterior. Vean que esto podría debatirse dependiendo de la perspectiva que estuviésemos hablando. Pero no podríamos ignorar, porque estaríamos ignorando una parte importante de la realidad, que hay otros actores que también pueden actuar o implementar algo que podría llamarse una política exterior y que pueden ser actores vinculados con el sector público o bien hay algo más interesante aún que ustedes podrían encontrar en la literatura, una política exterior de naturaleza privada.
o algo que podríamos englobar entre esos actores que no necesariamente son el Estado, pero son de naturaleza pública, actores privados que implementan políticas exteriores, en una práctica que también encontrarán en la literatura, un concepto llamado paradiplomacia, que lo veremos más adelante. Y era básicamente lo que les mencionaba, que es importante sí problematizar la definición de política exterior. Tenemos dos elementos, y aquí yo les dejé un diagrama que es un poquito básico, que es un diagrama en el que vemos que dice entorno internacional. Vean que incluso yo no utilicé la palabra política, ¿verdad? Pero bueno, podríamos utilizar la palabra política en la medida que estamos hablando de relaciones de poder. Vean que les dejo entre signos de preguntas global, porque lo internacional, si nos fuésemos al análisis más estricto, significaría que sería entre naciones, pero en realidad estamos hablando de otros actores que no son naciones. Hablaríamos de un entorno global, entes privados, entes públicos que no entran en las definiciones clásicas, y la política doméstica. Y en el medio de ese entorno internacional y la política doméstica o ese entorno interno, tenemos la política exterior. Como ustedes lo habían dicho anteriormente, en una definición más clásica, es una política pública, pero uno se llegaría a cuestionar, a propósito de lo que mencioné anteriormente, si un ente privado, que vamos a ver un ejemplo, podría aplicar una política exterior, y entonces si ya se podría llamar una política pública. ¿Ok? Creo que estamos en un momento, un contexto global que es complejo, difuso, pero que también da paso para cuestionar muchísimas definiciones. Y vean que yo allí dejo dos preguntas. Uno, ¿cuál es el propósito? Y recuerdo muy bien que muchos de ustedes coincidieron en la reflexión que hicieron al principio, que es la defensa del interés nacional. Por eso lo agregué allí. Pero yo les pregunto, a modo de reflexión, ¿qué es el interés nacional? Realmente cuando hablamos de interés nacional estamos hablando del interés nacional, pero ¿qué significa eso? La defensa o los intereses de un lobby en específico, la permanencia de un grupo político, el interés de determinado grupo económico, que si entrásemos, por ejemplo, a analizar motivaciones de, no sé, la invasión a Irak, bombardeos, Afganistán, por ejemplo, realmente deberíamos preguntarnos qué es lo que está detrás, quiénes están detrás, incluso, por ejemplo, si ese interés nacional es básicamente la popularidad de un político, recibir apoyo en determinado momento. Es un flashback que tuve allí en un momento. Pero bueno, realmente sería eso, es básicamente lo que estábamos cuestionando. Y esto es un poquito un diagrama, y les dejo aquí una noticia que me pareció muy interesante. Si ustedes ven, allí les dejo la noticia que apareció en The New York Times la hora el 3 de septiembre, o sea, es bastante reciente. Y vean que dice que es el primer embajador mundial para la industria tecnológica. Y dice que Dinamarca Dinamarca ya seleccionó, ya tiene su se aproximó seleccionando un embajador para Silicon Valley. Vean que aquí es interesante. Para aproximarse a Silicon Valley, si ustedes pueden ver allí debajo del encabezado, como si fuera un superpoder global. Y vean lo que dice el encabezado. Esto incluso señala cómo los países pequeños tienen problemas para influenciar a las grandes corporaciones. De hecho, vean que yo les dejé en color rojo, allí está la foto del señor, ¿verdad? Este señor que se llama Casper Klein. Y vean que dice que estas compañías, se le cita a él, han llegado a ser compañías que van más allá del interés comercial, para actualmente llegar a ser actores
de facto de la política exterior. Y uno empieza a cuestionarse si era una política pública. ¿Qué pasa cuando estamos tratando con un Apple? ¿Qué pasa cuando estamos tratando con un Google, por ejemplo? ¿O qué pasa cuando estamos tratando con un Amazon o cualquier otra compañía? No necesariamente incluso de la industria tecnológica, sino grandes compañías que se encargan de otras áreas productivas. A propósito de esta procesos de transnacionalización también de las corporaciones y que llegan a ser más grandes. Bueno, entonces allí eso les dejo tal vez a modo de reflexión también y ver cómo, por eso les menciono en la parte de abajo, que se trata de la ampliación de los propósitos y los actores. Porque si es interés nacional, bueno, hay que definir qué es interés nacional realmente. Y allí viene un desafío en la investigación, en el análisis de la política exterior. Podemos saber realmente cuál fue el interés y tenemos los medios para saberlo. Y luego actores. ¿Cuáles son los actores? Está el Estado, pero también hay otros actores públicos, por ejemplo, los gobiernos locales, podríamos decir municipalidades en nuestro caso. Un tema que es un tema muy interesante en el área de relaciones internacionales, las megaciudades, las ciudades grandes o las ciudades globales, New York, por ejemplo, que tiene un peso importante, incluso más grande que otros países. O hay un ejemplo muy interesante también a propósito de cambio climático. Recuerden ustedes que California, el estado de California, tenía una posición muy diferente a la posición de Donald Trump cuando en materia de cambio climático. Entonces aquí, por ejemplo, podemos ver que hay otros actores que entran al juego y también tienen un peso importante. Organizaciones no gubernamentales, empresas transnacionales, grupos o colectivos de la sociedad civil. Y si ustedes pueden ver, hay tres elementos allí en análisis de la política exterior que me parece que son importantes. Uno que es multinivel, podemos ir a lo micro, cuando veamos modelos de análisis, por ejemplo, a lo micro e ir a la parte psicológica de los actores, cognitiva, o bien ir a los niveles macro y ver la parte burocrática o institucional, por ejemplo, tanto del país o bien del sistema. Es multicausal, en este caso interesante, porque ¿qué provoca que un Estado tome una decisión en materia de política exterior? Necesariamente es el entorno global, es el entorno doméstico. ¿Cuál sería? Aquí también es algo que les cuestiono. Si quisiéramos hacer un análisis de variables, ¿cuál sería una variable dependiente y una variable independiente en este contexto? Donde yo pensaría que podríamos poner a la política exterior como la variable dependiente y al entorno, sea interno, externo, y en las circunstancias o los contextos, como las variables independientes o que van a ir determinando los cursos de acción de la política exterior. Yo les dejé acá una cita que me pareció interesante, venía en las lecturas. Creo que me disculpo, cuando suba la presentación van a ver que todas las lecturas van a tener la cita respectiva de dónde la saqué. Aquí no la señalé. Vean que acá el autor lo que menciona es, y me parece a propósito del gráfico anterior que decía multicausal, que no se trata de perseguir una simple variable, una sola variable, sino que liberándonos de esa idea de perseguir una sola variable, que ahorita vamos a ver cómo eso se podría traducir en un análisis más desde la perspectiva teórica o pensar teoría, o crear teoría, o tratar de crear teoría, que podríamos llegar a tener aproximaciones más creativas a los fenómenos, a los casos. Que incluso eso es interesante en la medida que vayamos a analizar política exterior desde una perspectiva también comparada. Y si ustedes ven por acá, dice que
Yo les dejé dos textos, que aquí es donde me disculpo porque no precisé la cita. Lo que nada más les dejo en color, está subrayado. Algo muy interesante me pareció a mí que mencionaba que el autor, que estamos volviendo tal vez a un periodo de la Edad Media. Creo que el autor básicamente quería hacer una analogía para mencionar que estamos en un periodo de difusión, una época de difusión del poder, donde ese Estado westfaliano, que si ustedes ven lo menciona en el principio del texto, en realidad está siendo más difuso, las fronteras más porosas, el poder está siendo difuso, y que a propósito de esas autoridades que se sobreponen, ¿verdad? Authority overlap, eh, es difícil distinguir intereses públicos de los intereses privados. Creo que a propósito, volviendo al ejemplo de la industria tecnológica, hay un elemento importante allí para distinguir cuando es algo público, cuando es algo privado, cuando las compañías tecnológicas, estos gigantes, no están, a propósito que invaden nuestras vidas privadas, pues invadiendo otros también dimensiones de nuestras vidas privadas en la realidad, no solo en la virtualidad. Y si ustedes ven en el segundo texto, era lo que les mencionaba también de ampliar los actores, que incluyen ciudades, pueblos, regiones, estados federados, que algunos son suficientemente independientes para desarrollar o implementar su propia política exterior. Y allí es donde está ese concepto de paradiplomacia. Sospecho que tal vez lo hayan escuchado y si no, para que vean que sí existe. Incluso ese concepto de paradiplomacia uno lo podría aplicar cuando grupos armados tienen una injerencia importante en el entorno internacional. Es un concepto amplio, es criticado, sí, pero creo que ayuda a definir, a concretizar estos nuevos fenómenos en el entorno global. Ahora, eso a propósito de la conceptualización. Pasamos a esta segunda elemento, o de segunda sección, perdón, de la clase. Y empieza con la pregunta, ¿cómo analizar la política exterior? Básicamente estamos hablando de metodologías. Si bien es cierto, no tenemos tanto tiempo para profundizar en el aspecto metodológico, que lo ideal sería profundizar con mayor tiempo en algunos modelos y no ver tantísimos modelos, y también precisar en casos, hacer un estudio transversal tal vez de algún país y comparar su política exterior en diferentes momentos, que es algo que se menciona acá, pero no lo vamos a hacer porque no tenemos tiempo. ¿Qué sí vamos a hacer? Ver los modelos, ver instrumentos, ver formas de aproximaciones, ver los elementos básicos sobre cómo pensar, cómo analizar la política exterior, cómo hacer esa aproximación. Yo dejo 13 puntos importantes allí. Uno, cuando estamos analizando la política exterior, uno de los, introdujimos el tema del análisis comparado. ¿Por qué es importante comparar? El análisis comparado, si ustedes pueden ver, surgió en 1960, fundamentalmente en los Estados Unidos. Ustedes saben que un cuerpo importante de pensamiento, de las escuelas de pensamiento, modelos teóricos de la política exterior, análisis de política exterior, pues corresponde a los Estados Unidos. Eso es inevitable. La escuela francesa tiene tal vez una participación importante, pero el pensamiento estadounidense está allí. Ese es un problema metodológico en la medida que una cosa es el desarrollo del análisis de política exterior desde los Estados Unidos y otro es que ese análisis se haga solo con base en el modelo estadounidense y que la mayoría de hipótesis se empiecen a testear, o sea, supuestos que yo hago de política exterior de otras regiones, contextos diferentes, en función de los Estados Unidos. Eso es un problema metodológico porque evidentemente las realidades son distintas. Entonces, surge en 1960, si ustedes ven allí a ese señor, ¿verdad? Es don James Rosno, es quien yo les mencioné, y vamos a estudiarlo posteriormente en un momento cuando veamos la preteoría. Este señor hizo vastos estudios en política exterior, análisis de política exterior, política internacional,
ya falleció, como ustedes pueden ver allí, falleció el 9 de septiembre del 2011, o sea, ya días atrás se conmemoró, perdón, el aniversario de su fallecimiento. ¿Y qué decía? Bueno, James Rosnow, que aquí les dejo a propósito un texto de él que es fundamental cuando estudiamos política exterior comparada. Si ustedes ven Comparative Foreign Policy, Bad Fantasy or Feel, es de 1968. Pero si ustedes leen ese texto que está disponible, está de acceso, se van a dar cuenta que muchos de los elementos son aplicables totalmente y la argumentación que él da para apoyar por qué el análisis de política exterior debe ser comparado es totalmente válida. Pero ¿qué pasa? Surge en los 60s, en los 70s se empieza a abandonar y llega esta corriente positivista de que todos los análisis tienen que ser cualitativos. Todo le vamos a poner número y todo se puede explicar a partir de los números. Muy bien, es útil, pero no se elabora teoría. Básicamente, y vean que arriba se menciona avances empíricos, especialmente por los estudios cuantitativos. En los 70, recuerden que es un periodo turbulento, fin de la guerra de Vietnam, contexto de Guerra Fría, fundamentalmente. Cuando resurge y se abandona esta corriente, vean que incluso él decía, ¿es un campo, es una fantasía o simplemente es una moda? Y surge en los 2000. Surge en el 2000 a propósito de esa necesidad de comprender este nuevo entorno con múltiples actores, un entorno que podríamos decir es plano, en la medida que hay una conexión importante, hay una permeabilidad de las fronteras o una porosidad, como le queramos llamar, flujos legales o no regulares de personas, de mercancías y de otros elementos. Y bueno, también los avances empíricos hay que decir, no, la mayoría eran estudios cuantitativos, estamos hablando de que una fuerte corrientes de pensamiento se creaban en los Estados Unidos, en las escuelas americanas, por llamarlo de alguna forma, que le daban más importancia a los estudios cuantitativos, pero luego se empezaron también a desarrollar estudios cualitativos, postestructurales, reflectivistas, constructivistas, y todos son estudios de casos, son metodologías de estudios de casos, por eso nosotros en el curso estamos desarrollando metodologías de estudios de casos. Luego que yo aquí les menciono propuestas, modelos teóricos. Hay una pregunta que el señor Rosenow plantea y es posible generalizar. Bueno, creo que ustedes recuerdan de sus clases de teorías que la teoría tiene una función que es básicamente cómo voy a ver la realidad, cómo voy a entender esa realidad y a partir de eso si puedo hacer generalizaciones y si esta teoría me permite explicar muchos elementos de nuestra realidad. Eso a veces es más posible en las ciencias naturales que en las ciencias sociales, donde hay muchísimas variables y pues los seres humanos somos cambiantes. Pero lo que se pregunta es, ¿podemos hacer generalizaciones en la política exterior? Cuando analizamos política exterior. Y él lo que decía es que sí se puede en la medida que yo haga análisis comparativos. Análisis comparativos pertinentes, referenciados, donde yo pueda establecer patrones en común, tendencias fundamentalmente, y pueda decir, bueno, ante determinadas circunstancias los países se pueden comportar de X o Y forma. Es decir, hay un elemento de predicción en ese análisis de la política, en esa propuesta de comparar políticas exteriores para generalizar. Sin embargo, las teorías sistémicas, y allí yo les dejé RI, mostraron que es complicado porque cada país, a pesar de que el contexto internacional pudiese ser relativamente similar, las respuestas de cada país no están solo condicionadas por ese entorno internacional. Hay elementos domésticos, regionales, que también son trascendentales para entender por qué si la variable externa sería X, los países tienen diferentes resultados, reacciones o feedback, luego vamos a la palabra feedback, ante ese entorno internacional.
Y entonces, creo que ustedes lo vieron allí, se menciona la utilidad de las teorías de mediano nivel, ¿verdad? Estas teorías tienen la utilidad de que analizan elementos específicos en la política exterior. Los actores, la psicología de los actores o los tomadores de decisiones, la estructura de la burocracia, cómo se toman las decisiones. Vamos un poco al tema de por qué se va a la guerra o las crisis, por ejemplo, y cómo reaccionan los actores ante esos contextos. Y permiten entender elementos específicos en la política exterior. Pero, como vimos en el análisis, en el gráfico anterior, hay muchas causas, hay muchas variables y hay diferentes niveles de análisis, lo que entonces hace que esto sea un caos completo y tenemos que tomar en consideración diversidad de elementos. Y yo les dejo allí una pregunta que es una de las preguntas que va en el ejercicio. ¿Por qué análisis de política exterior comparada? ¿Por qué? Pero hay algo importante que es la parte metodológica. ¿Qué implica hacer ese análisis? Que eso me gustaría escuchar lo que ustedes tienen para decir. Y luego, acá uno se pregunta, a propósito de hablar de metodologías, ¿qué es lo que se va a comparar? Punto número 1, y creo que ya lo había mencionado, hay que establecer puntos de referencia. Y creo que eso no es nuevo en la medida que cuando hacemos estudios comparativos, bueno, ¿contra qué estamos comparando este elemento? ¿Es un año? ¿Es otro estado? ¿Es una economía? ¿Cuál es el indicador? Y luego vienen 3 puntos importantes allí, que es, bueno, comparo diferentes estados, comparo diferentes periodos para un mismo estado. ¿Qué sucedió, por ejemplo, cuando en términos de política exterior, cuando ha habido recesiones económicas en los Estados Unidos, por ejemplo? O qué ha sucedido, por ejemplo, en diferentes administraciones. Eso es interesante, uno podría hacer un estudio transversal, no sé si lo hay, pero puede ser. Con un país en específico, dependiendo si son republicanos o seguimos con el caso estadounidense, a propósito de que ustedes tienen que entregar el policy brief, que por cierto, hago paréntesis acá, ya están las instrucciones en el aula virtual, en la parte después de la sesión 12, ustedes entran allí, están las instrucciones detalladas, o sea, en realidad viene lo que estaba en el programa, que era suficiente para empezar. Revisen el documento de la FAO, por favor, allí viene cuál va a ser el formato y la rúbrica de evaluación para que estemos claros en cuánto o cómo se va a evaluar el policy brief. Cierro paréntesis y sigo con esto. Bueno, comparar diferentes estados, diferentes periodos, diferentes áreas. Algo que yo olvidé en el gráfico, algo muy importante y me voy a devolver, que es también la riqueza de la política exterior, es que es multidisciplinaria. Es decir, no solo estamos hablando de la parte política o las relaciones en materia de comercial, por ejemplo, sino, por ejemplo, la política exterior puede implicar la parte de salud, la parte cultural, la parte tecnológica. Entonces, tenemos la parte ambiental, muy importante en el contexto de Costa Rica. Incluso, si nos vamos más específico, dentro de la parte ambiental, uno podría decir, bueno, hay estrategias, hay posiciones en materia de energética, de energías limpias, cuáles son las posiciones, en materia de género, que es algo que ahora se está viendo un poco más a propósito de las últimas sesiones que vamos a tener. Políticas previas de un mismo estado, era lo que mencionábamos, diferentes administraciones comparadas, ¿verdad? Con un punto de referencia, un otro estado, y con la OMC, por ejemplo, cuáles son las posiciones que podrían tener los países centroamericanos, ya que tenemos diferentes estados, con la Organización Mundial del Comercio, con el SICA, con el CARICOM. Bueno, eso hay una diversidad de opciones interesantes por analizar. Políticas domésticas que inciden en la política exterior. Volvemos al caso estadounidense. ¿Qué pasa con las ideas de reactivación económica de Donald Trump? Y cómo está vinculado eso con
su posicionamiento en materia de acuerdos medioambientales, ¿verdad? Los acuerdos, las COPs, etcétera. Por ejemplo, reactivar la economía, volver al carbón, volver al fracking, por ejemplo. Pues evidentemente eso implica que tengo que tener un posicionamiento definido a nivel internacional sobre y la claridad de que compromisos internacionales en materia ambiental podrían afectar determinadas áreas de la economía, especialmente para una economía como la de Estados Unidos, donde esas alternativas energéticas todavía tienen un peso importante. Comercio de armas, por ejemplo, también. Y entonces allí, en términos metodológicos, bueno, ¿qué vamos a comparar? Tomar en consideración esos puntos de referencia, esos elementos, esos actores, esos niveles. Allí ya vamos teniendo algunas respuestas en materia metodológica. Tres elementos ya para ir cerrando esta parte metodológica del análisis de la política exterior que uno debería tomar en cuenta. ¿Cuáles son las metas de la política exterior? Y algunos dirían, bueno, es el interés nacional. Vuelvo al inicio. Sí, pero ¿qué significa el interés nacional? Significa identidad, promover la identidad del país, reafirmar la identidad nacional, promover la identidad del país, reafirmar la identidad nacional. Significa que el líder necesita, en este caso, ¿quién va a ser el líder? El presidente, el dictador, el primer ministro, la figura del primer ministro, como lo queramos llamar. Mantenerse en el poder, o su grupo, o su élite mantenerse en el poder. Entonces aquí es donde empieza ese análisis crítico de qué realmente se denomina interés nacional y cómo esa gran categoría, ¿verdad?, que la tenemos acá llamada interés nacional, pueden ser múltiples motivaciones. Por ejemplo, potenciar la industria farmacéutica promoviendo políticas de salud en el África, contra el VIH-Sida, contra el ébola, un caso más reciente, ¿verdad? Ok, allí hay múltiples alternativas. Lo que más me interesa entonces es que ustedes se cuestionen cuando digan, bueno, es que el fin principal es el interés nacional, empiecen a ver cuál es el contexto que define interés nacional y que entonces digan interés nacional se define en este contexto como X o Y razones. ¿Cuáles son los resultados? Es decir, ¿qué es lo que yo quiero obtener con esto? Y está el ejemplo más clásico, más realista, de la ayuda oficial al desarrollo. ¿Para qué hay ayuda oficial al desarrollo? Simplemente es un tema altruista. Quiero parar la migración del África hacia Europa, o quiero que estos países me den sus votos en los diferentes foros internacionales, por poner un ejemplo. Puede ser que funcione o puede ser que no. ¿Por qué? Porque depende también de los recursos que tenga el país. No necesariamente, aquí tal vez caemos un poquito en análisis de relativos, las cuotas de poder son diferentes, las distribuciones de poder son diferentes y no todos los grandes siempre van a poder hacer lo que quieren, dependiendo del contexto, de los actores también. Y el tercer elemento, los recursos movilizados, en este caso específico, el poder. No se trata de que yo tengo tantos recursos materiales, sino se trata de la capacidad que yo tengo para mover esos recursos materiales para los actores, para que los actores que reciben esos recursos materiales puedan darme un resultado o un feedback, eso es lo que llamamos un feedback positivo. Es decir, que actúen a mi favor, fundamentalmente. Entonces recuerden realmente cuáles son las metas, cuáles son los resultados que se quieren alcanzar, fundamentalmente, y cuáles son los recursos con los que ese país, ese estado, ese ente cuenta y puede movilizarlos o no. Eso también es muy interesante en la movilización de recursos, ahora que se me viene a la mente. Cuando una potencia es potencia, pero no lo quiere ser todavía porque implica los costos de ejercer los liderazgos o implica que tiene todo, pero no es reconocida como potencia.
tiene los recursos, pero no es reconocida. Hay que hacer algo más entonces allí. Bueno, ya entonces vimos la parte conceptual, vimos la parte metodológica, llegamos a la tercera sección de la toma de decisiones. Muy importante entender cómo o cuál es el proceso de formulación de la política exterior. Y pensaríamos, es un proceso lineal, es un proceso cíclico, vamos a ver un gráfico donde viene un ciclo, pero me parece a mí que es muy simplista, pero es una forma, y a propósito de quienes han estudiado política pública, de entender cómo se elabora la política pública, cómo se elabora una política, o más bien es un proceso caótico que se sobrepone o es una espiral. Vamos a ver cómo será. Entonces, vean que acá yo les dejo un texto, perdón, igual me disculpo, omití la referencia, ahora que termine la sesión voy a agregar las referencias. En la política exterior, las autoridades de los altos mandos ejecutivos a menudo son retadas, ¿verdad? Dependiendo de con quién estén tratando. El poder legislativo no necesariamente siempre está participando, que se supone que allí es donde recaería el poder del pueblo, ¿verdad? Los intereses de los grupos son menos activos, dependiendo de qué grupos estemos hablando. Y algo muy interesante a propósito de que incluso algunos sucesos que se dieron en algún momento en la Asamblea Legislativa, cuando estuvo el canciller Manuel Sáenz y lo que sucedió en el Consejo, la Asamblea General, cuando el presidente abandonó, el presidente Luis Guillermo Solís abandonó la sesión, ¿verdad? En la Asamblea. Si necesariamente todo se tiene que saber. Aquí, bueno, se dice debates que son más o menos transparentes, que otras políticas públicas que se hablan de manera más abierta, ¿verdad? Pero hay ciertas razones por las cuales incluso se podría argumentar que no necesariamente tiene que ser totalmente abierto. Y allí les dejo ese gráfico muy sencillo, vean que viene como un ciclo, aquí sí viene el documento que es, se los voy a dejar también, es un documento de un libro de análisis de política exterior muy nuevo del año antepasado, y dice el ciclo de la formulación de las políticas, de la política exterior, de las políticas exteriores. Uno, tenemos que definir, allí cuando dice framing, definir el problema. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál sería la problemática o cuál es el elemento de interés? No sé, vamos a decir, se me viene a la cabeza migración. Entonces, ya definimos que migración es el elemento que vamos a discutir. Pero ahora, para que ese elemento vaya meramente de ciertas partes de la sociedad, más a la esfera pública, totalmente a la toma de decisiones, ¿qué tenemos que hacer? Llevarlo a la agenda pública, a la agenda mediática. Por eso en el paso 2 tenemos la agenda setting. Lo llevamos a la agenda mediática, informamos sobre qué es lo que está pasando, si se trata de personas, por ejemplo, y todas las problemáticas asociadas con ese fenómeno. Una vez que eso está en la agenda setting, decimos que ese elemento o esa problemática se ha politizado. Ese es el proceso de politización. Hay un proceso que, por ejemplo, uno estudia también cuando empieza a ver cuando un tema se securitiza, pero este no es el caso. Entonces, se politiza el elemento, la problemática. ¿Qué pasa posteriormente? Eso que dice número 3 en options, las opciones. Ya no solo se habla en la arena mediática, en los noticieros, en la formulación de opinión pública, sino que este elemento se llevó a las instancias probablemente de toma de decisiones o instituciones vinculadas y se empieza a hablar técnicamente del problema. Especialistas ya están hablando del problema, cuáles son las implicaciones, cuáles son las causas fundamentales del problema de la trata de personas. Una vez que se han hecho las discusiones técnicas, ¿qué pasa? Bueno, ahora sí vienen a los tomadores de decisiones. Es el Ejecutivo, es el Legislativo, son las instituciones autónomas. ¿Quiénes son los que van a escuchar esas discusiones técnicas y van a ver cuáles son las diferentes alternativas y cómo se aborda el problema preventivamente? ¿Cuáles son las políticas
que se van a adoptar. Hay que hacer un acuerdo, hay que hacer un reglamento, hay que fortalecer una institución, tenemos que incrementar la vigilancia. ¿Qué es lo que hay que hacer necesariamente? Que eso es básicamente la implementación. ¿Cómo vamos a, por ejemplo, a prevenir que haya trata de personas? Se puede prevenir. A propósito, me vino a la cabeza lo que la compañera pues había mencionado en la clase sobre su trabajo. Y bueno, se implementa. Y aquí viene una de las partes que me parecen a mí más interesantes. Voy a replantearlo. Una de las partes que me parecen más retadoras, porque se ha estudiado menos en materia de análisis de política exterior, que es la evaluación. Y allí también yo les hago una pregunta, no necesariamente se las voy a dejar en el aula virtual, en el foro, pero les planteo, ¿por qué evaluación es un reto en materia de política exterior? ¿Podemos evaluar el alcance de una política exterior? Pregunta 1, interno. ¿Podemos evaluar el alcance de una política doméstica? Pues yo diría que sí, porque podemos elaborar indicadores, darle seguimiento, ¿cierto? Hacer estudios de control, etcétera. Pero cuando esa política va lanzada al exterior, realmente se podría hacer. Hay instrumentos de política exterior que uno diría podríamos evaluar si la implementación de ese instrumento fue exitosa o no. Se me ocurre un instrumento que se utiliza mucho, las sanciones económicas. Yo creo que es una visión también un poco personal, sí y no, porque en la medida que usted puede evaluar cuánto es el costo para un país, por ejemplo, el embargo económico a Cuba. Pregunta, ¿pero ha sido exitosa la política? ¿Hubo un elemento disuasorio en esa política que tiene muchos años de haberse implementado? El embargo persiste. Un modelo que, si bien es cierto, ha cambiado de alguna u otra forma, pero persiste en sus bases. Entonces allí podríamos evaluar con certeza cuál es el alcance o simplemente ciertas dimensiones del alcance de esa política exterior, porque hay incluso elementos intangibles, la resistencia, la confirmación de la nacionalidad, un sentido de solidaridad, nacionalidad a los que hemos sido afectados por ese embargo, que entonces nos empezamos a cuestionar realmente cuál es el alcance de las políticas, de la implementación de la política exterior. Entonces allí tenemos un área que es un gap de conocimiento muy interesante para poder ir llenando. Y bueno, ya para ir finalizando la sesión, que creo que me extendí mucho y probablemente ustedes ya apagaron su computador, están dormidos o pues allí pusieron Netflix. Retos de los análisis de política exterior. Yo creo que en una clase introductoria, en una sesión introductoria, es importante ver no solo los elementos conceptuales, y por eso allí la imagen del faro no es simplemente la plantilla que me puso el PowerPoint, no. Es algo que puse a propósito, es decir, tener una luz, tener una guía hacia donde nosotros queremos ir, fundamentalmente. Básicamente, conociendo cuál es el área, conociendo cuáles son las fortalezas y cuáles son los gaps de conocimiento en esa área, como lo que mencionamos anteriormente, pues podemos tener una idea hacia dónde nos conducimos, cuál es el aporte de esta área, esta disciplina, este campo de conocimiento. Allí se mencionan 4 elementos fundamentales como los retos en el análisis de la política exterior. Está bien el eclecticismo, es decir, tomamos diferentes elementos, ya hablamos de que es multidisciplinaria, multicausal, y que podemos utilizar diferentes modelos teóricos para poder analizar la política exterior. Pero ¿qué es lo que pasa? Que en ese afán de utilizar estos modelos, estas teorías de rango medio, a veces creamos islas de conocimiento. Y aquí es donde viene el reto de cómo logramos hacer un análisis más sistémico, más holístico, más integrado de un fenómeno que al final pues lo tenemos allí y es uno solo, fundamentalmente, que tiene diferentes actores, interacciones y procesos. El otro elemento que es importante es la complementariedad teórica, saber que
no necesariamente me voy a casar solo con una teoría, porque pues solo estoy utilizando unos lentes para ver esa realidad, sino que puedo utilizar diferentes lentes para ver diferentes dimensiones o aspectos de esa realidad que me permitan tener una mejor aproximación y complementariedad teórica y, muy importante, no se mencionó acá, volver y reafirmar la importancia de los análisis comparados propiamente. El segundo elemento dice allí que es ir más allá del análisis de la política exterior de los Estados Unidos. Creo que lo mencioné al principio. La disciplina tiene un fuerte componente muy importante de pensamiento de escuelas estadounidenses, diferentes escuelas de pensamiento, unas muy clásicas, otras más críticas, no necesariamente todos son escuelas tradicionales, y porque sean tradicionales tampoco implica que todo está mal. Pero sí es importante tomar en cuenta otros desarrollos de pensamiento, otras escuelas europeas, incluso en nuestra región del mundo, podríamos decir, tenemos herramientas para analizar política exterior de una forma endógena. Es un análisis un poco crítico allí de incluso que podría uno decir desde las ciencias sociales, no necesariamente desde la política exterior. El tercer elemento es ir más allá de los modelos estatocéntricos. Es decir, mencionábamos al principio el claro ejemplo de la noticia que les dejé allí del New York Times y su embajador para la industria tecnológica. Vamos a ciudades, vamos a gobiernos locales, vamos a estados federados, vamos a empresas multinacionales. ¿Eso es un problema? Sí, metodológicamente vuelve el entorno más caótico, necesario, sí, en la medida que nos ayuda a comprender de una forma más integrada qué es lo que está sucediendo y cuáles son las interacciones. Y lo último, dejar la torre de marfil. ¿Qué significa dejar la torre de marfil? Es el reto no solo en análisis de política exterior, es el reto constante en las ciencias sociales y especialmente en esta época en que estamos en una crisis de las ciencias sociales y las artes liberales a propósito de la instrumentalización de la educación y del razonamiento. Y que es básicamente mostrar también un balance, un equilibrio entre la elaboración de teoría, no solo todos los estudios deben ser meramente empíricos, aplicados, sino debe haber un componente teórico fundamental que nos ayude a entender mejor la realidad, tener un acceso o accesar de formas diferentes a la realidad, pero también ver cómo esas teorías y esas abstracciones, que a veces son complicadas de digerir, se pueden traducir en elementos prácticos o toma de decisiones. En otras palabras, que esas abstracciones lleguen a los tomadores o a los tomadores y tomadoras de decisiones. Y creo que es uno de los grandes retos que existen en la medida que hay instrumentos, en la medida que hay modelos, en la medida que hay desarrollo teórico, pero muchas veces no llegan a quienes están tomando, implementando la política exterior, porque hay una separación, clásica separación entre academia y otras áreas, fundamentalmente. Y con estos retos, les dejo allí para reflexionar un poquito en esta clase introductoria de política, de análisis de la política exterior. Ya para finalizar, nada más recordarles que la próxima semana tenemos la videoconferencia, ¿verdad? Creo que ya ustedes tienen acceso todos al Zoom. Si no, pues me lo mencionan y lo solucionamos. Por favor, a las 6:10 de la tarde, les agradezco la puntualidad porque pues, tendremos un visitante virtualmente, pero estará allí, don Adrián Bonilla, exsecretario general de la Flaxo, actualmente profesor de Flaxo Ecuador. Fue también secretario estuvo a cargo de la Secretaría de Educación en el Ecuador. Es una persona con una amplia trayectoria en el análisis de la política exterior latinoamericana, estadounidense, pero muy importante, suramericana. Hay dos elementos que yo quería tomar en consideración en este curso y por tiempo no se podían, que eran también América Latina
En este caso, ustedes trabajarán en Estados Unidos. Veremos Centroamérica en la conferencia que tendremos ya presencialmente con el funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores, y esta que es fundamentalmente de América del Sur, una región que a veces en términos de conocimiento y en términos de análisis nos alejamos, pero que pues es importante a propósito del contexto, los actores y lo que está sucediendo recientemente es valioso de analizar. Y bueno, con esto, compañeros y compañeras, yo me despido. Por favor, recuerden hacer el foro y pues nos estamos viendo virtualmente la próxima semana. Les deseo una feliz semana y pues que estén muy bien. Chao.